Esto es No Monogamia Podcast. Yo soy Marce. Hola, yo soy Marian. Bueno, y hace rato que teníamos ganas de grabar. Al final venimos diciendo siempre lo mismo, pero Sí. es verdad. Teníamos ganas de grabar y veníamos charlando algunas cosas que nos parecía que estaba bueno compartirlas y pensarlas un poco entre todos. Para los que, si no nos escucharon antes, la idea de este podcast es reflexionar, hablar un poco sobre los vínculos no monogámicos. Nosotros estamos en este camino desde hace ya algunos años. Comenzamos como pareja monógama, así fue durante mucho tiempo, y después decidimos abrir la pareja y empezamos a experimentar en el mundo de las no monogamias. Exacto. Ahora este año se cumplen van a cumplir 9 años. Ya 9 años que estamos Sí. en este trayecto que para nosotros resultó, la verdad, que muy interesante. Complejo, pero interesante. Sí. Bueno, y una de las cuestiones que queríamos pensar o plantear es esto de por qué y para qué decidimos abrir la pareja. Perdón, antes les agradecemos que nos escriban y que nos hagan comentarios, nos encanta. Nos encuentran en los dos Instagram, en el Instagram de pareja. Que es Marce y Marian SW Sí. y el otro es No Monogamia Podcast. No, perdón. No monogamia fanzine. Fanzine. No monogamia fanzine. Igual acá más abajo en la descripción del capítulo les dejamos los Instagram para que nos escriban. Sí, súper agradecidos por todos los comentarios, A todo full, el a full. feedback que tenemos siempre. En general, si son Instagram de solos, si son Instagram de solos, les recomendamos que vayan al de No Monogamia Fanzine. Les agradecemos a todos los que nos escriben en la semana, a pesar de que no venimos subiendo episodios. Siempre estamos pensando. Sí, y además esto iba a decir que a pesar de que no subimos episodios, nos siguen escuchando, se escucha un montón, hay un montón de movimiento, nos escriben. El otro día nos escribió una chica desde Brasil que tiene su pareja allá, que abrieron la relación, bueno, contándonos un poco las complejidades que están atravesando. Bueno, volviendo al tema, nosotros una de las cuestiones que queríamos hablar era esto de por qué abrimos la pareja. Eh, ¿Qué es lo primero que se te ocurre al pensar en por qué abriste la pareja? Mirá, si me pongo a pensar en ese momento, pienso en como algo que tenía una fantasía de bastante joven con esto, pero que no me animaba, me parecía que estaba vedada. Era algo que no estaba en mi proyecto ni en mi cabeza, pero era como una fantasía, no era algo consciente de, uy, esto yo lo voy a vivir o lo quiero vivir o no puedo vivir en pareja. Como que me parecía algo de que era el devenir de la vida. Bueno, terminas el colegio, te pones a estudiar, a trabajar, te pones de novia, bueno, como ese cuentito que todos ya sabemos y que de poco se empezó a mover por curiosidad. Entonces, ¿por qué? Por curiosidad, por fantasía, porque me parecía que era un desafío, que era algo que tenía ganas de vivir en ese momento, o sea, hace 9 años atrás, que como hemos contado al principio de este podcast, de los primeros episodios, como que ya estábamos cerrando la etapa de crianza, teníamos más tiempo para nosotros, como era otro momento de nuestras vidas y ahora también es otro. Sí, sí. ¿A vos qué se te ocurrió? ¿Qué pensaste? No, yo a ver, pensándolo ahora, sí, me pasa algo similar. Yo creo que siempre había estado dentro del terreno de mis fantasías o de mis ideales. eh, Me parecía una manera ideal de vincularse la no monogamia. Eh, de hecho, hemos contado que estando de novios, recién cuando empezamos a salir, yo
te hice una especie de propuesta o entendí que era el acuerdo que habíamos tenido y bueno, no era para ese momento. Sí, total. Me parece que estuvo bien además que no fuera en ese momento. No sé si nos hubiera salido bien. La verdad que me parece que a veces en algunas situaciones, sobre todo en este contexto social, la monogamia puede ser la mejor opción para una pareja. Para nosotros estuvo bien Estuvo muy bien. durante los años en que así fue. De hecho, eh, la mitad o un poco más de la mitad de nuestro vínculo, de nuestra relación fue Monógamo. monógama. Sí, Este, y me parece que estuvo muy bien también el momento en que decidimos abrirlo y toda esa experiencia fue muy interesante. Eh, Eso, me parece que para mí el ideal siempre fue los vínculos abiertos, pero bueno, había que ver también el contexto, ¿no? totalmente. Eh, No veníamos en un contexto muy amigable no, no, y además, con esa idea. claro, y socialmente es complejo, qué sé yo, hay un montón de cuestiones. Eh, Me parece que, ahora estoy pensando, ¿no? Sí, Es muy interesante para mí pensar en todo el proceso que lleva a abrir la pareja, etcétera, que muchas veces veo por mensajes que nos mandan que muchos quedan como muy enroscados en la angustia ¿no? Que le causa el proceso, sí. las complejidades que tiene, qué sé yo. Yo creo que si uno lo puede intentar en alguna ocasión, tomarlo como parte creo que es parte eso, ¿no? Para mí también. Sí. La complejidad que tiene abrir los vínculos es parte del proceso. Más allá de que ayer nos encontramos con una pareja de amigos que estuvieron entrevistados aquí en el podcast, Sí, que fue la primera pareja con la que estuvimos nosotros, y ellos nos decían que para ellos no fue complicado abrir. exacto. Ellos tienen una situación parecida a la nuestra, porque eran monógamos y después se abrieron. Pero yo creo porque ellos comenzaron con una práctica swinger. Sí, está bien, sí, puede ser, por como juntos, Claro, siendo monógamos, pasar a una práctica swinger puede ser. me parece como más aliviado, Sí, quizás. sí. Bueno, nosotros cuando hicimos la segunda incursión también arrancamos por ahí. Exacto, sí, Este, pero bueno, eso, me parece que hay que tomarse la complejidad del proceso como parte de esta apertura, entender que no es algo sencillo por más que uno lo desee, porque tenemos un montón de cuestiones sociales, de educación, tabúes, un montón de cosas dando vuelta sí, y a las que uno teniendo vínculos abiertos las desafía de alguna manera. sí, Entonces, totalmente. eso es complejo, pero también es nosotros consideramos que es muy enriquecedor, por eso lo hacemos. Totalmente. Creo que para eso, ¿no? Como para romper ese statu quo que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Es un desafío para... Bueno, esa era como la segunda parte de la pregunta, ¿no? Ay, ¿Para sí, qué? me fui muy No, está adelante. bien. ¿Para qué, para qué pensarlo en adelante? Bueno, qué suponíamos en ese momento que nos iba a generar? Bueno, Eso. eso, claro, como un desafío, algo para aprender, experiencias nuevas. Jugar, Autoconocimiento, ¿no? sí, Juego, posibilidad de jugar como adultos. eh, vincularse desde otro lugar sí, con nuevos amigos. totalmente, autosuperación, porque uno se autosupera en relación a uno mismo. Todas estas creencias que uno tiene, bueno, las pone en duda, las pone en práctica, empezás a experimentar y siempre con respeto, con acuerdo con el otro, porque cuando uno abre siendo monógamo es como muy fuerte Sí, desde este lugar. Por lo menos nosotros lo vivimos así, hay que hablar un montón. sí. Y te encontrás con esto, ¿no? De que empezás a hablar un montón de cosas que antes no hablabas, Ujú. ¿no? Estos deseos, estas eh, ideales, ¿no? Sí. O, empezás a hablar con tu pareja de
bueno, cómo te gustaría tener sexo con otros o qué te gustaría experimentar. Son cosas que Sí, están ¿qué te como vetadas, calienta? ¿no? Sí, esto de poder decir abiertamente, bueno, me calienta tal persona, ¿no? Claro, sí. Algo que pensado para, si no pensado para una pareja es como imposible. Claro, era como una cuestión de respetuoso, Claro, como claro. ser respetuoso con el otro. Y acá se empieza a mover estas cuestiones en donde ya deja de ser respetuoso, empieza a ser irrespetuoso no hablarlo. Sí, sí. Considero, bueno, Sí. Bueno, ¿qué pasa con los acuerdos, gente? Porque una de las cuestiones por las que nos escribe esta chica que comentaba de Brasil sí, es porque su pareja no había cumplido con acuerdos, ¿no? claro, ellos habían Había abierto. acordado que nadie duerma en la casa y algunas otras cuestiones y él lo había, enseguida rompió ese acuerdo. Bueno, eso, ¿no? Ella nos preguntaba cómo hago y bueno, la verdad que es muy difícil, si uno de los dos no está, rompe los acuerdos en la primera oportunidad que tiene, muy complejo, ¿no? Generar confianza desde ese lugar. Sí, también pensaba en esto, en que también son experiencias tan fuertes, tan abrumadoras, que uno nunca tuvo, pensando en la situación, ¿no? Teniendo la hipótesis de que esta persona no había hecho esto en otro momento y no tiene esa experiencia. Sí. Entonces, ¿cómo manejas ese caudal de energía, esa excitación? Bueno, sí. No estoy justificando, estoy pensando. Ahora, ¿esto les cuesta más a los hombres que a las mujeres? ¿O es algo que me parece a mí? A mí me parece que sí. Porque en general lo que estamos viendo, desde donde conocemos nosotros, los hombres rompen muchísimo más los acuerdos que las mujeres. Yo creo que tiene que ver con un contexto de cómo fuimos todos criados. Es interesante. Nosotros teníamos que estar bien aferrados a la norma y no era como muy difícil que alguna mujer sea. Hay, obviamente, hubo un montón que rompen normas, pero si uno acuerda con el otro, Sí, de alguna manera la mujer estaba como más encuadrada dentro de... El hombre tenía más posibilidades de escapar de algunas normas. sí, aparte es como que, bueno, soy hombre. Ahora es interesante esto para los hombres, para pensarlo, para replantear un poco, ¿no? ¿Por qué no muchos hombres no logran cumplir con los acuerdos que justamente que ellos acordaron con su pareja? Digo, ¿para qué acordás algo que enseguida rompes? Es como muy, muy loco, teniendo tantas opciones de libertad como te da un vínculo abierto, digo, más allá de que tengamos acuerdos, Sí, tenemos mucha más libertad de la que teníamos antes, ¿no? Y a pesar de eso, no poder cumplir con los acuerdos, me parece como extraño, me parece innecesario, y me parece que además rompe con la posibilidad de confianza, que para esto es fundamental. Si yo no tengo confianza en mi pareja, la verdad que lo último que puedo hacer es abrir la pareja y sentirme cómodo. totalmente. Sí, sí, es algo para pensar porque quizás es parte de la complejidad, ¿no? Se pone en juego un montón de cuestiones que estaban quizás tapadas con la monogamia. Sí, está bien. Creo Sí, como que son formas sí, de poder resolver distintas, pero que están tapadas. sí, 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 es cierto. Nada, nosotros la verdad somos muy hincha pelota con los acuerdos, hablamos un montón de acuerdos, lo mencionamos un montón de veces, De hecho, lo pero fuimos modificando. nos parece que es fundamental. Digo, en esto es fundamental los acuerdos que uno pueda ir generando y cumplirlos. Y también modificarlos. Nosotros hicimos eso cuando hubo acuerdos que no nos funcionaron, lo dijimos, lo pusimos en común y decidimos modificarlo. Y Totalmente. en alguna situación también se rompió algún acuerdo Sí, y que se habló no fue nada inmediatamente. grave, digamos, nos generó alguna situación incómoda,
pero nada más, y se rompió, lo hablamos y bueno, era un acuerdo que la verdad que no tenía mucho sentido, que en algún momento se podía romper y ya está, y quedó como en el pasado. Sí, Este, me parece que es eso también, pero si uno sistemáticamente acordás cosas, sobre todo en este caso me parece que para ella era un acuerdo, dos acuerdos muy importantes, fundamentales, y había aclarado que eran muy importantes y a pesar de eso lo rompió él. sí, Entonces, si son acuerdos que, si vos me decís tal cosa en este momento, porque aparte es en el momento, no es para siempre un acuerdo. claro, Ahora, tal cosa en este momento para mí es fundamental. No sé, por ejemplo, para mí es fundamental que no pases la noche, que no duermas con otra mujer, que no duermas con otra persona. Bueno, la verdad que es un acuerdo que, más allá de que yo tenga deseo o no de dormir con otra persona, es un acuerdo que se puede cumplir. total, Mientras para vos es importante, ¿por qué lo voy a romper? ¿No? tal cual. Me parece que es eso también, tener mucha atención en el otro, en la otra persona, Sí, que uno cuidarla. no está solo, estás con el otro. Más si estás saliendo de un acuerdo monógamo, abrir a vínculos sexoafectivos a otros. Bueno, es el acuerdo con tu pareja y luego el acuerdo con las personas que vas teniendo Sí, estos vínculos sexoafectivos. sí, la otra vez una chica que tiene vínculos abiertos pero sola, no está en pareja, no tiene una pareja estable, digamos, Ujú, una pareja con la que conviva, quiero decir. sí, o jerárquica. Sí, o jerárquica. Me decía que es interesante también pensar en los vínculos desde el lugar de la que está, de la sola, Claro. porque tiene otras necesidades, otras posibilidades, ¿no? Como es diferente que si tenés una pareja jerárquica desde la que te vinculás con otras personas. Claro, sí, Este, las necesidades y las posibilidades de una persona que está sola también serán diferentes de quien está en pareja. totalmente. Entonces también eso está bueno ponerlo sobre la mesa, aclararlo, Sí. eh, y Y que esté claro para todos los que están dentro los de los vínculos. vínculos, o por ejemplo las parejas que tienen, o personas que tienen niñitos, el que están criando, Claro, ¿no? claro, Que te pueden cancelar 2 horas antes porque le levantaron fiebre, o sea, sí, y es claro. como, bueno, entra un montón de cuestiones en juego que uno piensa, no los piensa, no Sí, los piensa hasta que empezás sucede. a Sí, experimentar todo sí, esto, porque somos todos muy complejos y está bueno poder empezar a pensar tal cual. en uno, en el otro, en por qué están los acuerdos. No es un acuerdo porque sí, ¿Mm? es algo que nos genera seguridad, confianza, que nos anima a salir de lo ya conocido. Si vas a explorar, entonces necesitas que esto se sostenga. Poder hacerlo con cierta seguridad. Claro, y es un tiempo, como decías, porque nuestros acuerdos en este camino de 9 años, al principio fueron unos, luego fueron otros, y así fueron acomodándose y fuimos organizándolo. Fueron cambiando, Fueron cambiando, lo fueron fuimos revisando. exacto. De hecho, creo que hoy tenemos un montón de acuerdos tácitos, tenemos pocos acuerdos que estén hablados y qué sé yo, ¿no? Como Claro, fijos, sí. tenemos cosas más movibles, pero bueno, eso también tiene que ver con el conocimiento que tenemos de uno del otro y con todos estos años de haber tenido experiencia. Claro, sí, Eh, bueno, entonces arrancamos contando el por qué, el para qué, y en estos 9, casi 10 años, un montón de haber abierto la pareja, sí. ¿qué, qué pensás de ese por qué? ¿Por qué abriste en ese momento? ¿Para qué? ¿Tuvo sentido? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué fantasía que tenías en aquel momento que abrimos fue tal cual o qué cosa se modificó? Bueno, se modificó un montón de cosas. Todo lo que yo pensaba
en relación a los celos, a los miedos, a qué me iba a pasar en un trío o en un grupal. Los swingers, no podía entender antes de comenzar a experimentar los swingers, una orgía, bueno, toda la cuestión kinky que estamos experimentando. Ujú. Em, hay ¿Qué te da miedo, los celos en el vínculo con el otro? Sí, me daba miedo el tema de, sí, de sentirme muy celosa, de sentirme desplazada, de no saber cómo reaccionar, porque todas los ejemplos que tenemos culturales son nefastos Ujú. para construir nuestra imagen de los vínculos afectivos no monógamos. Entonces, claro, yo tenía miedo de que las cosas lindas que estamos viviendo como pareja monógama se rompan y no poder encontrarme nuevamente con vos. Esta pregunta de qué me va a pasar cuando la vea con otro, cuando lo vea con Que otra, eso ¿no? todo el mundo Todo el lo mundo. dice. No sé cómo voy a reaccionar, no sé qué me va a pasar. Me parece excitante, pero al mismo tiempo no sé en ese momento, Sí. qué voy a sentir, ¿no? Voy a tener un buen desarrollo en, en el intercambio con el otro, cómo voy a sentir con mi cuerpo. ¿No? Muchos dicen, ay, yo no podría estar en un grupal, hay mucha gente, Ujú. ¿no? Tenemos que apagar todo, ¿no? Como muchas cuestiones que parten del miedo y de narrativas culturales como que generan un control Sí, sobre eso, sobre sí, nuestras conductas o nuestros deseos. sí, Y bueno, y todo esto, de a poco, acompañados, eh, haciendo acuerdos, todo esto se va modificando, claro, claro. porque tiene que ser un camino amoroso y agradable. Sí, si no, no tiene sentido. Y eso fue, creo que, lo primero que hablamos. Si esto no nos sirve, si esto no nos suma, nos quedamos acá donde estábamos. Eso no quiere decir que uno no atraviese momentos complicados. Sí, No quiere decir vemos que todo haya sido agradable. Hemos ¿no? tenido discusiones, momentos de inseguridad de uno, del otro, Hay mucha pausa. de mucha pausa, de repente momentos muy intensos, de mucha energía. Eh, Manejar la energía que genera estas situaciones Sí. también es complejo. Mm, Yo creo que hoy en día me cuesta mucho más, me viene costando mucho más eso que otra cosa, sí. ¿no? Manejar la energía, gente, los momentos que hay momentos que son Sup increíbles, sublimes, y uno después pasa por momentos de tranquilidad. Nosotros, bueno, ya nos contaban nuestros amigos que conocen una pareja que a partir del miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, siempre tienen gente y hacen cosas y qué sé yo. Bueno, no es nuestro estilo y no es el estilo de mucha gente que conocemos. Lo nuestro es cada tanto, tenemos que pegar onda, un montón de cuestiones. Sí. Y bueno, el tema es manejar la energía en esos momentos de Cuando quietud, está ¿no? pasando las cosas en donde hay un drop, Sí, ¿no? Porque uno viene muy arriba, porque esto genera em, mucha felicidad, sí, mucha alegría, mucho calorcito. Y después viene como la quietud, la meseta, bueno, es como un drop. Decís, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? sí. ¿No? Como que eso genera un poco de ansiedad. Hay que aprender a manejar eso también, ¿no? Creo que en este momento es más eso lo que nos ocupa que otras cuestiones. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y tema que en algún momento hemos tocado, que después por ahí hay que charlar más, que también les consultamos a ustedes a ver cuáles son sus experiencias, si quieren nos escriben y nos cuentan, pero sentimos que en algún punto también el tema vincular en las redes se pone raro, Sí, muchas veces cuesta encontrar gente sincera y bien dispuesta y con ganas de hacer cosas y que no sea verso y que no sea una pérdida de tiempo y que este, bueno, pasan un montón de cuestiones ahí que tampoco hacen que todo sea tan fluido. sencillo, tan fluido como... Bueno, eso
Yo te pregunté qué cuestiones se habían modificado con el tiempo en vos, esto de qué pensabas en aquel momento y cuál fue la realidad o qué pensás ahora. Sí. Y yo creo que una de las cosas que se modificó es que yo creía en ese momento que era abrir la pareja y ya está. Y se abrió el mundo. Se abría el mundo y tener todo a disposición. Bueno, no es tan así tampoco, ¿no? Porque pasan un montón de cuestiones en el medio. Sí, Todos tenemos además tiempos acotados y complejos como decía vos, el que no tiene chicos chiquitos tiene problemas del laburo y si no tiene cosas y qué sé yo. Siempre está esa complicación más otras que se agregan, ¿no? Pero no es, quiero decir, no es todo color de rosa, no es todo sencillo. no, Más allá de eso, es un camino, para nosotros hasta ahora ha sido un camino espectacular. sí, Yo, muy interesante. si tuviera que pensar lo que pensaba en aquel momento y lo que pienso ahora, en ese sentido sí, creo que me confirmó o hasta fue más allá de lo que yo esperaba, en el sentido de crecimiento personal, de desarrollo, de autoconocimiento. Me parece que es un camino Sí, de aprendizaje. muy interesante y muy profundo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y con esta posibilidad de repensar los vínculos más allá de lo que se nos dio y lo que nos enseñaron. Me Ujú. parece eso es la parte más interesante. Bueno, vamos a ir terminando acá. Les recordamos si se quieren contactar con nosotros, ¿a dónde nos pueden escribir? En No Monogamia Fanzine y Marce y Marian SW. En cualquiera de los dos Instagram. A lo solo traten de ir al de no monogamia. Exacto, sí. Y nos escriben, nos consultan, nos dan sus opiniones. Nos encanta poder charlar de estos temas. Creemos firmemente que es importante charlar, poner en palabras, Sí, poder socializar. compartir, sí, y crear narrativas nuevas. Sí, y eso, ir pensándolo entre todos, ¿no? Sí, creo que sí. Así, entre todos. Bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Que tengan una hermosa semana. Besitos.